Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto volver a saludarlos de nuevo a todos los participantes de nuestro curso, donde estamos analizando lo que es la capacidad de crecimiento del software. Mira, lo que los convoca en este video vamos a ver un poco, a grosso modo, como cultura general, sobre la documentación de los sistemas. ¿Estamos? Mira, dentro del ámbito de crecimiento del software, juega un rol fundamental los documentos, todo lo que es la documentación asociada al sistema. Es decir, archivos digitales donde se documenta el trabajo desarrollado. O sea, la parte escrita, ¿ya? Donde está la evidencia de lo que se hizo, las indicaciones. Estos documentos permiten facilitar la comprensión y funcionalidad operativa del desarrollo. Cumplen un rol fundamental para futuras reprogramaciones y obviamente crecimiento del software, porque es importante el crecimiento del software, saber cómo nace, cómo se originó, para ir viendo los posibles cambios a futuro. Y eso tiene que estar documentado. Porque uno puede ver un código de programación, pero no entender en general de qué se trata. Entonces, uno recurre a los archivos digitales, a la documentación. Dentro de la documentación podemos nombrar, por ejemplo, documentación de diagramas de flujo, diagramas de procesos. Perdón. También tenemos una carta GAN, especificación de base de datos, especificación de programa. En la imagen siguiente vamos a ver uno de cada uno de ellos como marco general, como cultura general, para que ustedes puedan visualizar. El diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso, sea cual fuese la naturaleza. Consiste en indicar de acuerdo a un orden lógico los pasos que sigue un proceso, desde que se inicia hasta que termina. Y para ello se utiliza una serie de elementos visuales que te ayudan a dibujar paso a paso cómo se sigue o se termina un proceso. Ahí tenemos una simbología de diagrama de flujo. Y ojo, esta simbología está en insertar imágenes en Word también. O sea, yo puedo crear mi propio diagrama en el Word. Aquí hay unos iconos que indican inicio, es el proceso en el elemento inicio, el elemento datos, o sea, un formulario de datos que tengo yo, una entrada manual, que puede ser el uso del teclado, el proceso propiamente tal, algún almacenamiento donde se guarda la información, algún reporte que se quiera sacar y fin. Usando estos elementos vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio, que ya lo hice yo y se los voy a explicar para que entiendan un poco la lógica de un diagrama de flujo. Mira, aquí tenemos un ejemplo de diagrama de flujo para ingresar datos a un cliente, ¿ya? Y ojo, estos diagramas de flujo se documentan junto con el programa que tú haces. A veces uno desarrolla, estoy hablando en lo formal, en lo formal. Uno desarrolla, no sé, un programa y de repente hay 30, 40, 50 rutinas y funciones y cada rutina y función tiene que tener su diagrama de flujo, esa relación uno a uno. Mira, por ejemplo, aquí me está indicando el botón inicio. ¿Te das cuenta? Aquí se inicia una operación. Esa operación va a tener una entrada manual. ¿Qué entrada manual? A través del teclado. ¿Qué vamos a ingresar a través del teclado? Los datos del cliente que intervienen acá. ¿Te das cuenta? Tengo un formulario con los datos del cliente que van a ingresar a un proceso manual a través del teclado. ¿Y cuál va a ser el proceso? El ingreso de datos del cliente. ¿Qué interactúa ahí? Como entrada al proceso, siempre se ponen al lado derecho, como entrada al proceso, tenemos nuestra base de datos clientes que entra a un proceso, porque yo voy a llamar a la base de datos clientes, ¿cierto? Una vez realizado el proceso, ¿qué es lo que tengo? De ese proceso se obtiene la misma base de datos, pero con los clientes actualizadas, porque no es la misma base de datos que entró recién, antes del proceso, porque ahora la base de datos tiene un cliente más, un registro más. Y de eso se pueden generar informes, consultas, lo que uno quiera. Y fin del proceso. Mira qué fácil. Ahí tenemos la estructura de un típico proceso de ingreso de un registro de datos a una base de datos. ¿Te das cuenta? A través de representado por un diagrama de flujo. Otro elemento que también se documenta mucho son las famosas cartas GAN. La carta GAN es un diagrama gráfico por el cual podemos organizar una serie de tareas a lo largo del tiempo. Su objetivo principal, ¿cierto?, es mostrar una visualización, ¿cierto?, de lo que hemos realizado, de las tareas que quedan por realizar, así como la relación de dependencia entre una tarea y otra. Uno pone los meses como en el ejemplo, al lado izquierdo ponemos las tareas, entrevista, datos de requerimiento, análisis, diseño, implementación. La carta GAN se utiliza para muchos proyectos, sea cual sea la naturaleza. Y después se van marcando ahí de un color lila, un color azul, se van marcando las etapas, ¿te das cuenta? Y la continuidad que tiene una etapa con respecto a la otra, ¿fijas? Lo morado, ¿te fijas? Etcétera. Cada uno de estos colorcitos, barra, indica que esa etapa concluyó y sigue la otra. ¿Te das cuenta? Si quiero identificar cuál es esta, esa pertenece a diseño, por ejemplo. Después de diseño viene la etapa de implementación. ¿Te fijas? Carta GAN, lo pueden averiguar, lo pueden indagar más. Son fáciles de entender, no es complicada la carta GAN. ¿Te fijas?
Otra documentación, por ejemplo, son los documentos donde se especifican las bases de datos, ¿te das cuenta? El ámbito, el sistema operativo que se utiliza la base de datos, qué versión de base de datos es, por quién fue creada la base de datos, la fecha de la última actualización, el medio de almacenamiento, un servidor, un disco, etc. ¿Te fijas? Propiamente tal como estructura. Y en el segundo formulario que tenemos acá, también de la base de datos, especificamos el detalle de la base de datos. La parte importante, por ejemplo, nombre del campo, apellido, tipo de datos, texto, largo del campo, 40 caracteres, regla de validación, requerido, ¿te fijas? Requerido sí o no. Aquí yo detallo todos los campos de una estructura de base de datos, una base de datos de cliente, una base de datos de productos, etc. Hay distintos formularios, cada uno puede diseñar su propio formulario para ir viendo ese tipo de cosas, ¿se fijan? Y lo otro importante también en un sistema es la documentación del programa. Cada programa que se hace, insisto chiquillos, cada programa que se hace tiene que tener una documentación, por pequeño que sea. Tiene que tener un nombre del proyecto, un autor, que es el nombre del desarrollador, la versión del programa, la fecha de versión, la fecha de aprobación, aprobado por, porque uno no se manda solo. Cuando tú desarrollas algo, alguien tiene que aprobar ese programa y validarlo. ¿Te das cuenta? ¿Qué lenguaje de programación usaste? ¿Cuáles son las entradas o requisitos de entrada de ese programa, de esa rutina? Los procesos, etcétera. Las salidas. ¿Te das cuenta? Estos son algunos formularios que tenemos en términos de sistema. Ahí ustedes los pueden averiguar más. Cualquier consulta me la pueden hacer. Yo se los puedo explicar más a fondo, enviarle alguna punta, alguna cápsula más detallada. Pero un concepto de un marco general, que todo sistema tiene que tener una documentación, porque eso me permite después hacer el análisis, entender el programa. ¿Para qué? Para futuras modificaciones y proyectar el crecimiento en el tiempo. Que estén muy bien, pues. Chao.